Saludos nuevamente, alumnos y alumnas de quinto grado, para compartir con ustedes el contenido que corresponde a la unidad número 2, ángulos y polígonos. En la lección 2, suma de ángulos internos de un polígono, y el indicador 2.3, suma de ángulos internos de un polígono. Vamos a comenzar con el analiza. Encuentra la suma de los ángulos internos de un hexágono. Sabemos que un hexágono es un polígono de 6 lados. Entonces dice Antonio, dibujo un hexágono. Dibujo el hexágono, lo divido en cuadriláteros. Si observamos, si dividimos un hexágono en cuadriláteros, obtenemos dos cuadriláteros. Entonces dice Antonio, la suma de los ángulos internos del hexágono es 2 veces la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Por tanto, él concluye que 360 grados por 2 es igual a 720. Entonces, según el razonamiento de Antonio, la suma de los ángulos internos de un hexágono es igual a 720 grados. Veamos cómo piensa Carmen. Dice Carmen, dibujo un hexágono, divido el hexágono en triángulos. La suma de los ángulos internos del hexágono es 4 veces la suma de los ángulos internos del triángulo. Porque si ustedes observan, según el razonamiento de Carmen, al dividir el hexágono en triángulos, se forma 1, 2, 3, 4 triángulos. Y sabemos que cada triángulo tiene la suma de ángulos internos igual a 180. Entonces dice Carmen, 180 grados por 4 es igual a 720 grados, que serían los ángulos internos del hexágono. Y dice Carlos, dibujo un hexágono, divido en un cuadrilátero y 2 triángulos. Y ahí podemos observar un cuadrilátero al centro y 2 triángulos en los extremos. Entonces dice Carlos, la suma de los ángulos internos del hexágono es 2 veces la suma de los ángulos internos de un triángulo más la suma de los ángulos internos del cuadrilátero. Entonces 180 por 2 más 360 es igual a 720 grados según el razonamiento de Carlos. Entonces, en conclusión, en los 3 tipos de razonamiento, dividiendo el hexágono en cuadriláteros, dividiendo el hexágono en triángulos o dividiendo el hexágono en triángulos y cuadriláteros, en los 3 casos el resultado de los ángulos internos del hexágono es igual a 720 grados. Veamos el comprende. Para encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono, se puede dividir el polígono en triángulos y cuadriláteros y se nos presenta el resuelve. Calcula la suma de los ángulos internos de los siguientes polígonos. Literal A, un pentágono. Para obtener la suma de los ángulos internos de un pentágono podemos hacer cualquiera de los 3 tipos de razonamiento que nos han presentado nuestros amigos que hemos leído anteriormente. Podemos dividir el hexágono como lo hizo Carlos, que lo dividió en un cuadrilátero y en 2 triángulos. Si lo hacemos de esta manera, tendríamos, bueno, en este caso está dividido en 2 cuadriláteros y en un triángulo, por eso suma 180 más 360 por 2. Entonces, en este caso tendríamos 180 más 360 por 2, tendríamos igual a 540 grados, que es lo que mide el pentágono. Ahora dividimos un hectágono. Sabemos que un hectágono es una figura de 7 lados. Para poder encontrar la suma de los ángulos internos de este pentágono, podemos dividir en triángulos. Si dividimos el hectágono en triángulos, tendríamos 5 triángulos. Multiplicamos 180 por 5 y tendríamos 900 grados, que suman los ángulos internos de un hectágono. Tenemos en el literal C un octágono. Si un octágono lo dividimos en triángulos, tendríamos 6 triángulos. Multiplicamos 180 por 6 y tendríamos 1080 grados, que suman los ángulos internos de un octágono. También podríamos dividirlo en cuadriláteros
Podríamos dividirlo en cuadriláteros y triángulos y en ambos casos obtendríamos el mismo resultado multiplicando según la cantidad de triángulos o de cuadriláteros que se nos formen. Y por último, en el desafío te dice calcula el valor de cada ángulo interno del pentágono regular. Un pentágono regular, como es el caso del que tenemos acá, este no es regular, pero es un pentágono, mide 540 grados. Los ángulos internos, la suma de los ángulos internos. Si queremos encontrar el valor de cada uno de los ángulos internos de un pentágono regular, tendríamos que dividir 540 entre 5. Efectuamos la división y el resultado sería 180 grados. Así es que de esta manera podemos concluir que la forma para poder encontrar la suma de ángulos internos de un polígono puede hacerse dividiendo el polígono en triángulos y en cuadriláteros. También se puede hacer solo en triángulos o solo en cuadriláteros o combinando ambas figuras partiendo de que los triángulos o la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 y la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Ese sería el aspecto que obtendríamos de este indicador de logro, suma de ángulos internos de un polígono. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.